dar las gracias, podemos dar las gracias desde 2011, porque son muchos proyectos que han salido a partir de este libro, que lo editó y lo produjo Centros Culturales del Ayuntamiento de Murcia. Nosotros, bueno, vamos a hablar un poco, vamos a seguir el hilo del compañero. Al fin y al cabo, él habla de muchos proyectos, muchas cosas, y nosotros vamos a hablar sobre este y al fin y al cabo, lo que decía Mila, la primera diapositiva aquí lo tenemos. Nosotros tratamos del patrimonio cultural, pero ya no solo el patrimonio cultural material, como son lo que vemos, como son los monumentos, como son pues, los objetos de colecciones, sino nosotros nos circunscribimos a patrimonio cultural inmaterial, que son aquellos las expresiones, las tradiciones, los usos sociales, los sonidos, la artesanía. Al fin y al cabo, es un patrimonio integrador que une a la comunidad y que es representativo e identitario. Vamos a seguir con un esquema. Lo que vamos a presentar a continuación está dividido en 3 bloques. El primer bloque, quizás el más interesante, el más importante, van a ser los sonidos. Los sonidos que nosotros escuchamos de manera espontánea cuando salimos a la calle, así de fácil. Yo creo que va a ser lo más importante. Luego vamos a pasar a otro bloque que es la literatura de tradición oral, que es la que nosotros reproducimos con nuestra voz. Y luego ya el tercer bloque van a ser los grupos para ritual festivo. Al fin y al cabo, lo que nosotros queremos con este proyecto, como se hizo y ahora, como lo hemos hecho ahora, es aportar recursos documentales y sonoros para que sirva de inspiración. Hemos grabado nuevos recursos para la ponencia y también hemos intentado hacer un guiño a la pedanía de Cerandona, trayendo los sonidos más característicos e incluso, ya lo iremos viendo, incluso libros que hablan sobre Cerandona. Bien, pues como bien dice María, presentamos este esquema sonoro que hemos realizado para esta conferencia y que presentamos aquí hoy por primera vez, en el cual vemos, por ejemplo, si hablamos de grupos de ritual festivo, en lo que se refiere a las cuadrillas, a los auroros que estaban extendidos por toda la huerta y en esta pedanía en Cerandona, pues tenemos el fandango con todas sus variantes, tenemos, por ejemplo, la seguidilla con todas sus variantes, pues, por ejemplo, a algunos de ustedes seguro que les suena las pardicas, la candula, las manchegas, etcétera. Ya les digo, todos estos son estilos musicales que interpretaban e interpretan los grupos musicales. La jota, dentro de la jota pues tenemos diversos estilos, entre ellos una canción muy popular que se interpreta en la noche del 30 de abril como son los mayos. Y luego nos vamos al tiempo de Navidad, con esos cantos religiosos, con los auroros, las salves, las misas, etcétera, los sones que se interpretan en tiempo de Navidad, los zarangotines, son pesados, son ligeros, que son piezas musicales, y ya como bien indica María, cantos de trabajo, cantos de labor, de diferentes faenas, de la hoja de la seda, de la trilla, de la conserva, etcétera, y el epígrafe de la literatura oral que está en el centro de la diapositiva, donde vamos a hablar de las nanas, de los cantos infantiles, las fábulas, los juegos, los cuentos, los dichos, los brindis, etcétera. Empezamos por el primer epígrafe, que son los sonidos etnográficos. Bien. Las torres de los campanarios de las parroquias de los pueblos y las espadañas de las diseminadas ermitas han jugado un papel importantísimo en la comunidad popular a través de su lenguaje sonoro tan rico en mensajes y matices. Las campanas de la torre de la iglesia de cualquier pueblo siempre tuvieron un lenguaje convencional para los vecinos, quienes en todo momento estaban al día del acontecer local, hasta que el ruido producido por el motor de explosión invadiera las calles de todas las localidades. Como bien saben ustedes, las campanas son un medio de convocar al pueblo. Los toques de campana tuvieron inicialmente un sentido funcional de llamada a los fieles. Aquí recogemos una noticia, bueno, no es una noticia, es al fin y al cabo de un libro de actas. Dice, y al sacristán por su trabajo de madrugar a tañer la campana por dicha misa, real y medio le pagaba la cofradía de las benditas ánimas de Guadalupe. Con el paso del tiempo se fueron asimilando otros significados y finalidades frente a la estampa de la humilde campana en la ermita. Surge la gran campana catedralicia, reduciendo numerosas campanas en sus caselicios. La campana también es un elemento decorativo que contribuye al esplendor del edificio. Aquí vemos ya la primera comparación, la primera sincronía que encontramos con el compañero Swan, donde decía que cuando el sacristán se quedaba durmiendo, hacían sonar, por ejemplo, esa pequeña campana. Pues aquí en Guadalupe, en Patiño, en todos los pueblos,
el sacristán tenía la obligación de tener la campana y en 1824 pues aparece esta noticia. Y vamos a escuchar esa campana de la Catedral de Murcia. A las 12 del mediodía, un registro que recogí con mi compañero Joaquín Zamora un Viernes Santo en la mañana. Bueno, aparte de la ponencia, nosotros vamos a ir poniendo sonidos. Vamos a ir poniendo sonidos pues, que nos llevan al lugar o que nos van a traer a tiempos pasados. Como él decía, es el sonido de la catedral, el sonido de los cuartos de la catedral, en este caso dan hora en punto. Antiguamente los sonidos de la torre servían para las tandas de riego, se escuchaba en todo el Valle de la Huerta y cambiaban a tanda de riego. Al fin y al cabo, las campanas, aparte de lo que hemos dicho, de convocar a los fieles, también de alguna manera organizaban la vida de la población. Bueno. Desde ese momento las campanas se convirtieron en lazo de unión entre los asistentes a los cultos y a los que se encontraban en el campo o en la huerta, siendo necesario crear un código para comunicar de qué cultos o actos se trataban. En las iglesias, sobre todo de la ciudad, se aumentó el número y tamaño de las campanas, buscando mayor volumen y variedad tímbrica, estableciéndose una jerarquía y se creó un código de toques con finalidades expresivas para identificar la parroquia. Algunas campanas se han convertido en objetos sagrados, como la campana mura de la Catedral de Murcia, por el proceso de ennoblecimiento de su función, a las que le atribuyó la virtualidad de producir efectos físicos y espirituales, tales como ahuyentar los malos espíritus o contener la furia de las tempestades. Cuando más se han utilizado estos instrumentos ha sido para anunciar acontecimientos religiosos, llamamiento a misas de gozo o de difunto. Cuando fallecía una persona, se anunciaba desde el campanario tocando golpes pausados, tañendo un número diferente de toques, si se trataba de hombre o de mujer. En el entierro se hacía uso también de la campana. Por otro lado, los toques de arrebato, con un repique rápido, continuo, era utilizado para avisar de catástrofes, como la avenida de Riadas. El silencio o el bullicio de una localidad es robado en el instante en el que las campanas doblan a difunto. Una primera nota ya es señal de algo triste ha ocurrido. En la Huerta de Murcia, el afligido toque a difunto de niño ha desaparecido en la actualidad, perviviendo aún en algunas localidades relacionado con el hombre o con la mujer. Hay una diferencia, ustedes ya lo sabrán, hay diferencia cuando las personas saben si se ha muerto un hombre o una mujer según los toques. Bien, en esta diapositiva que hemos titulado Sonido de difuntos, estamos viendo esa primera imagen que es un cuadro fechado en 1876, que todos ustedes conocen seguro porque es la espalda del Arco de la Aurora. Lo que vemos en la parte derecha, vemos la torre de la catedral y el Arco de la Aurora en la espalda. Pues en esa zona se recoge, Gil Montejano en 1876 coge el viático, que es el señor que va en la parte delantera con el farol y la campana, que es un hermano perteneciente a la Hermandad de las Ánimas, y iba anunciando pues que el hermano de esa hermandad iba a fallecer y antes de que muriera le iban a darle el cuerpo de Cristo y la extrema unción, ya que pues, pertenecía a esa hermandad religiosa. Son sonidos que uno estaba en su casa y podía percibir en la nocturnidad, porque era característico el soniquete de la campanilla, siempre acompañado del cura, hacia esa casa. Testimonios, por ejemplo, recogidos hace poco tiempo en Guadalupe, en la Albatalía, incluso en Patiño, pues nos recuerdan que hasta hace muy poquito tiempo,
años 50, años 40, pues el viático seguía funcionando. Un sonido que ya ha desaparecido. Luego tenemos el de las campanas, que desde tiempo inmemorial a nuestros días, pues sigue funcionando. Y por último, en la actualidad, que tenemos aparte de las campanas, el coche de los muertos. Entonces, pues vamos a poner el toque de campanas y el coche de los muertos. Toque de campanas de difuntos de Guadalupe. En este caso son unos 30 toques continuos, como hemos visto, y al final hace 3, cuando es de hombre, y cuando hace 2 es de mujer. El de niño, por ejemplo, pues la gente mayor de Guadalupe ya no lo recuerda, por lo tanto, pues hace ya bastante tiempo que desapareció. Y cuando fallece alguien desgraciadamente en un pueblo, pues hoy día tenemos lo que se conoce como el coche de los muertos. Señores vecinos, les informamos a todos que ha fallecido la señora doña Josefa Rubio Molina, conocida por todos familiarmente por Josefa la Viva, viuda de Josico Los Bolos. Josefa la Viva, viuda de Josico Los Bolos. Ahí queda. Bien, pues un poco representar los diferentes sonidos relacionados con difuntos a lo largo de la historia en la huerta y en la ciudad de Murcia. Y si aterrizamos aquí en la pedanía de Zarandona, pues vemos este fotografado de 1904 de San Félix Cantalicio, el patrón de la seda, de aquí del pueblo, y una noticia de 1904 en la que nos habla de que el protagonista era el santo de la seda, San Félix Cantalicio, representado en una escultura pequeña pero venerable, que pasó por entre la multitud que lo miraba amorosamente mientras las 3 campanas de la ermita volteaban velozmente. 3 campanas de la ermita pues que ya han desaparecido porque, como bien saben, la ermita de Zarandona Vieja desapareció. Y vamos a escuchar un sonido en la actualidad de las campanas de Zarandona. Ahí se mezcla con el sonido de los semáforos, con los coches, con el viento, aunque hemos intentado venir 2 o 3 veces al pueblo, pero siempre ha hecho viento y es lo que hay. Las personas del pueblo estaban familiarizadas con estos toques y así conocían la señal del ángelus, de las misas, el toque de fiesta, de entierros, de arrebato, ya sea por fuego o por tormenta. En tiempos pasados, con la llegada del Viernes Santo, pueblos, pedanías y partidos de la huerta y la capital se transformaban en un silencio total. Las campanas dejaban de sonar, solamente se avisaba con la matraca, esquilón o carraca. Con la llegada del Sábado de Gloria, las campanas volvían a sonar. En Semana Santa, antiguamente, pues las campanas no sonaban, no se hacían sonar. Entonces, lo que se ponía en su puesto eran las carracas, el esquilón o la matraca. Del sonido metálico pasábamos a un sonido de madera. La carraca se empleaba para llamar a los ejercicios de Semana Santa. Era una especie de planchas de madera en aspa engarzadas por una rueda denticulada, cuyo rozamiento produce un sonido leve, monótono y un tanto desafinado. También se usaba la matraca, que consiste en 2 pares de madera que golpean madera contra madera. Su sonido es más seco y carente de tono. Bien, esta fotografía es de la iglesia de Blanca, hay otra en la iglesia de San Lázaro de Alhama y por aquí, por la huerta y la ciudad, pues no hemos encontrado ninguna. Y vamos a escuchar el sonido de la carraca. Bien,
nos podemos imaginar, por ejemplo, el sábado de gloria, cuando resucitaba el Señor y salía la gente de los oficios, se comían las monas con el chocolate, el sonido que se producía esa noche de volteo de campanas por un lado y rotura de tiestos viejos. La gente, por ejemplo, en Torres de Cotillas tiraba las ollas repletas de azulete o tiraban los botijos viejos. Todos esos son sonidos que han desaparecido por completo y salvo la gente mayor que lo vivió en su día, pues ya no vamos a saber, a no ser que lo recreemos, cómo era ese momento oportuno. Un sonido característico en las procesiones de Semana Santa, ya que hemos entrado en la Semana Santa, de Murcia son los producidos por las burlas. Lo componen unas grandes bocinas de 3 metros de largo, montadas sobre ruedas y unos tambores sordos que son tocados durante el recorrido procesional en la ciudad de Murcia. Mediante estos sonidos se significan los toques de burla que padeció Jesucristo antes de morir en la cruz, a imitación de los hechos que realizaban la comitiva romana cuando acompañaban a los condenados a muerte. Era una llamada de atención al pueblo. Las bocinas son menores en número que los tambores. Los carros bocina actuales están confeccionados con láminas cónicas de latón. Sus dimensiones son de 3 metros de largo y 21 centímetros de diámetro en la boca y se suspenden por ruedas de madera. Los tambores, para ser usados en la burla, se enfundan con tela. Para ser tocadas durante la procesión, las burlas se colocan en fila y los tambores en un semicírculo. La primera vez que tenemos noticias de la existencia de burlas, de la bocina de los tambores, fue con la cofradía del Jesús que procesionó en 1601. Según las actas de Cabildo, ya aparece en la música con los toques de trompetas de hoja de lata, en la figura del hermano bocinero y los atambores. Son varias las cofradías que han ido incorporando las burlas en su sendero procesional, siendo las de más antigüedad las burlas de la cofradía de Nuestro Padre Jesús y la Archicofradía de la Sangre. Efectivamente, si alguien quiere ver las bocinas, pues ya se han ido incorporando conforme pasa el tiempo. Pues Vínate de Dolores, por ejemplo, en San Nicolás, Lunes Santo el Cristo del Perdón en San Antolín, Miércoles Santo los Colorados en el barrio del Carmen y ya esta que estamos viendo, Viernes Santo en la mañana. Que vamos a escuchar una grabación de cuando se hace el traslado procesional Miércoles Santo en la mañana desde la Agustina hasta la Iglesia de Jesús. La importancia que lo decía Joan, ¿no? De cuando muchas veces hemos grabado a gente mayor o a gente no tan mayor en un lugar muy concreto, todo el entorno desaparece o no se recoge. Y aquí, por ejemplo, de repente las campanas de Nuestro Padre Jesús se oyen de fondo porque es la calle trasera, o la gente que está esperando a que salga Nuestro Padre Jesús se mete por la grabación y son elementos naturales que forman parte de la grabación. ¿Sí? Vale, pues seguimos con los sonidos del agua y un sonido característico que ya ha dejado de escucharse o de sonar es la caracola. Aquí tenemos, el compañero nos ha traído una caracola de muestra. Pues la caracola de mar o el caracol de tamaño más pequeño era usado en la huerta para avisar, al igual que el sonido de las campanas. Tenía un lenguaje propio, unos códigos que los habitantes de un lado y del otro del río Segura de Reguerón conocían. Por su estruendoso sonido se utilizaba para diferentes fines, normalmente de riada, de incendio, manifestaciones o matrimonio entre personas viudas.
Aquí vemos una diapositiva, un trabajo fotográfico realizado por Joaquín Zamora sobre una caracola de Patiño, recogida en Patiño, y una noticia del Diario Murciano del 3 de febrero de 1904 que nos dice que las caracolas de nuestros huertanos sonaron durante la tarde y siguieron previniendo el peligro durante la noche pasada. Cabe recordar que hay que ponerse en situación. Algunos informantes todavía, que nacieron en los años 20, años 30, pues nos contaban, por ejemplo, que cuando se desbordaba el reguerón y Patiño, por ejemplo, quedaba totalmente inundado, en el silencio de la noche solo se oía el pitido de las caracolas y el rugir de la muerte de los animales que se iban ahogando. Y vamos a escuchar una caracola que pudimos grabar en Patiño a Francisco Javier Nicolás. Este peculiar instrumento de color blanco tenía 2 toques. Los toques utilizados para estos momentos eran de aviso para advertir a los vecinos de la llegada de gran cantidad de agua con peligro de desbordamiento. Este toque era escuchado a lo largo de todo el reguerón por los huertanos. Cuando sonaba las primeras veces, los habitantes de la zona se preparaban para las riadas. Subían los animales a lugares seguros y a los niños y a las cosechas en la cámara de la casa. Otro toque es el llamado de arrebato, más largo, donde se anunciaba que el agua había sobrepasado el nivel o había reventado el reguerón. Mencionar la existencia de caracolas por toda la huerta. Al fin y al cabo, había familias que estaban colocadas a la orilla del reguerón y a la orilla del río y tenían una caracola y ellos tenían la obligación de, cuando escuchaban la caracola del vecino, hacer sonar para avisar al vecino siguiente. Al fin y al cabo, un código de comunicación, en este caso de peligro. El Heraldo de Murcia, 28 de mayo de 1901, nos decía: día lluvioso, mucho barro y víspera de caracola por si viene ría. También se tocaba para otras situaciones de aviso, como en la siguiente nota. A la hora fijada por toda la población se oían las caracolas, señal convenida que en estos regantes tienen para reunirse, en la que se hace alusión al uso de la caracola. En ella describe a los huertanos, los cuales mediante el toque de caracola quedaban para reunirse y en este caso para relacionar con el regadío. También por su importante ruido se usaban en manifestaciones lúdicas festivas. Se tocaba cuando se casaba un viudo con una viuda. La noche antes de su casamiento se les ofrecía una serenata con este peculiar instrumento, acompañando los mozos del lugar al novio frotando cencerros y caracolas. Y se usaban para transmitir descontento, como en la nota que leemos. Importante manifestación de huertanos por el pimentón adulterado, convocada mediante las caracolas. El uso de la caracola con motivo de manifestaciones y huelgas por diversos motivos agrícolas, adulteración de pimentón, relacionadas con el agua, daban rienda suelta de este sonido como hemos escuchado y no cesaban de tocarla. Bien, seguimos con los sonidos relacionados con la cultura del agua, acequias, brazales, ríos. Esta es una fotografía realizada aquí en Zarandona en otoño de este año pasado y vamos a escuchar cómo suena el río Segura a su paso por Rincón de Beniscomia. Bueno, una anécdota. Como no, en estos últimos meses no pasa agua por la acequia, no hemos podido grabarlo directamente. Entonces, pues teníamos una grabación del río, por lo menos una manera de... Sin embargo, como sí pasa hilicos pequeños de agua en los brazales, pues sí hemos podido grabar cómo suena este brazal en la pedanía murciana de Nonduerme. Sonido más relajante. Aquí te puedes sentar, te puedes tomar tu naranja, tu infusión, ¿por qué no? Puedes dibujar. Te puedes fumar un cigarro.
Bien, pues otro sonido también que hemos recogido aquí en la pedanía, por no estar siempre hablando de música y todo eso, es relacionado con los cañares. La importancia de la caña en nuestra huerta ha sido de vital importancia. Cañas utilizadas, por ejemplo, para hacer los zarzos de la seda. Cañas utilizadas pues, para los instrumentos musicales. Cañas utilizadas para hacer las bardizas en la separación de un huerto a otro. Y aquí en la pedanía de Zarandona, pues te das una vuelta a escasos metros y empiezan a aparecer cañares como este que vemos aquí. También la importancia de la lluvia. Cuando llega estos días que hemos pasado de lluvia, pues hemos tenido la oportunidad de venir aquí a la pedanía de Zarandona rápidamente, realizar estas fotografías y grabar un poquito cómo suena el sonido del agua en Zarandona. La vida cotidiana es otro de los apartados que estamos abordando y también aquí en Zarandona pues, hemos venido a pasear varios días y hemos podido recoger el sonido de los animales. Igualmente, cuando vinimos en otoño del año pasado, pues esa acequia que hemos visto anteriormente, ya estaban todas las hojas en el suelo y un paseo por encima de esas hojas produce este sonido. Sonido que dentro de X tiempo dejará de existir en nuestra huerta, porque cuando con la tala de alamedas, con la destrucción de todo el arbolado, pues el día de mañana posiblemente este sonido desaparezca también de nuestro repertorio sonoro. Ya saben ustedes que desde hace un tiempo se está recuperando el palmeral de Santiago y Zaraiche, muy cerquita de aquí, y es un sitio que tiene aproximadamente unas 200 palmeras, donde se van a hacer una serie de actividades, etcétera. Y cuando uno va al amanecer al palmeral de Zaraiche, pues se encuentra con esta sonoridad. Cinco y media de la mañana, porque si ya vas a las 7, el run run de la autovía ya no te deja percibir esta limpieza sonora, como decía Swan también en algunos momentos de su conferencia. Al fin y al cabo, lo que vemos, en este caso, lo que hemos visto, es la diversidad en torno al agua. Si a partir del agua salen los cañares, tenemos las palmeras, tenemos los pájaros. Al fin y al cabo, son sonidos que no percibimos, pero ahí están tan cerca de nosotros. Bien, ahora pasamos a los oficios, por decirlo así.
En este caso van a ser los oficios ambulantes de las personas que podemos escuchar que vociferan y nos ofrecen sus productos por la calle. Todavía se sigue escuchando la persona que vende la ropa, lo escuchamos, o el afilador, pero antes todos los oficios se escuchaban de esta manera, igual que lo escuchamos ellos dos. Se ha recuperado el hilero y el vendedor de ropa. Vendedor de ropa que cada 2-3 meses aproximadamente llega a mi pueblo, a Guadalupe, pero que seguro que alguno de ustedes de vez en cuando pues lo sigue oyendo. Este señor viene de 3-4 generaciones atrás, son de Valencia y se vienen a Murcia y hacen toda la ruta con la moto hasta Lama de Murcia incluso, y cuando llegan al final se vuelven a su tierra, vuelven a producir la ropa calabazate y se vuelven. Arrope calabazate, arrope calabazate. Lo vamos a escuchar otra vez porque es muy cortico. Arrope calabazate, arrope calabazate. Claro, le tuve que comprar el arrope y meterlo al bajo de mi casa para poder hacer la foto, poder grabarlo. Si no, esto no... Bien, otro oficio, el hilero que también ha desaparecido. De todos estos, pues el afilador de vez en cuando moderno, que seguro que lo han visto alguna vez, y el hilero pues ha desaparecido. Hilero se cambian muñecos por apagate viejo. Lo que hacían los hileros es que llegaban a los pueblos, realizaban esta retahíla para que las madres salieran con los trapos viejos que tenían, pues a cambio de una muñequica pequeña para el chiquillo o para la chiquilla, o algún juguetico, pues a cambio de este intercambio que se producía. Bueno, pasamos a los sonidos del carnaval. Nosotros recogemos el carnaval más tradicional que todavía se puede vivir, que son los cherros de ceneta. De hecho, esta tarde sobre las 5 saldrán los cherros. Ceneta es una pedanía situada al nordeste de la Huerta de Murcia, y los cherros de Ceneta son unos 9 hombres vestidos con arpilleras, ponlo y lo describo, con arpilleras, sombreros de paja, ataviados con cencerros y pintados de azulete. Simulan traviesos corderitos que se sueltan de la manada para hacer diabluras. Suelen ir atados a una cuerda sostenida por el gañán que los dirige. O sea, en Ceneta convive el carnaval como conocemos desde todas las pedanías y salen pues una manada de hombres así vestidos que van pintando las caras a las personas, una manera de purificación, una manera al fin y al cabo ellos lo hacen como un juego. La fechoría consiste en pintar de azulete al público asistente, jugar entre ellos, toparse, no querer moverse. Esta diversión continuada nos ofrece los cherros por carnaval, pero si realmente analizamos su manera de actuar, parecen que es una inocentada propia del Día de los Santos Inocentes. Bien, casi todos los carnavales antiguos, aquí en Murcia solo nos queda, podríamos decir, de enmascaradas. Por ejemplo, si uno va a Villanueva de la Vera en Cáceres, se tignan con un corcho pintado. Cuando viene el tiempo de Inocentes, Juan Pelotero sale también con la cara tignada en Calasparra. O como hablaba con Joan, cuando uno va a Berín, Sinzo, Laza, todos esos pueblos de Galicia donde el entroido se sigue haciendo, pues van todos acompañados con estos cencerros, hasta incluso Navarra, Aragón, etc. Vamos a escuchar cómo los cherros de Ceneta se preparan, porque lleva todo un ritual. Se ven por la mañana, almuerzan juntos, se ponen a tono, luego comen y a primera hora de la tarde se visten. Y entonces aquí ya están un poco contentos, están un poco alterados. ¿Quién lleva esto? ¡Abuela! En inicio, los cherros de Ceneta, estos personajes que pintaban la cara, pertenecían a la Hermandad de Rosario de las Ánimas, y lo que hacían era salir en Día de Santo Inocente, y lo que hacían era pedir dinero. Ellos pedían dinero
pedían el aguinaldo, al fin y al cabo. Y si no le pagabas, cuando te manchaban, cuando te pintaban. Y alguien que le pintara la cara, pues no sentaba bien, era como que no había pagado el óbolo. Pasa que con el tiempo esa costumbre de pintar a la gente se ha pasado. Entonces yo creo que ha sido como una evolución natural que los cherros de ceneta pasan al carnaval, porque lo ven como una figura de divertimento. Bueno, los cherros pintaban de azuleta las caras o la ropa de las personas que intentaban eludir pagar una pequeña contribución a la Hermandad del Rosario de las Ánimas. Al azulete, al fin y al cabo, va mojado, pero cuando te pintan y después se cae. O sea, no te mancha, realmente no te mancha. Luego, otras teorías, al fin y al cabo, un elemento de purificación. Bueno, siguiendo la teoría de Julio Caro Baroja, de la fiesta de Inocentes, se expone que el ciclo de carnaval se daba de los meses de diciembre, enero y febrero, con lo cual vemos que es un desarrollo de la fiesta de los Inocentes y el carnaval se ha considerado en la misma esencia. Al fin y al cabo, es la antesala a un rígido comportamiento ya con la Cuaresma. Bueno, los cherros son portados por varios hombres, o sea, los cencerros son portados por varios hombres. Cada cherro suele llevar de 2 a 4 cencerros. Van cogidos en una correa a la cintura que lo hacen sonar todo el recorrido. A diferencia de otros carnavales, como ha dicho Tomás, que lo llevan detrás y simplemente con dar saltos suena. Esto lo hacen sonar ellos. Los cencerros son fabricados mediante una membrana metálica semicircular a modo de campanilla y en su interior un badajo de madera. Los cencerros están compuestos como si lo llevara el mismo animal. Con el sonido de cencerro intimidan al visitante, pues de un momento a otro pueden ser víctimas de sus azuladas carantoñas. Al final todo el pueblo termina embadurnado de azulete. Al fin y al cabo, lo que estamos viendo es una fiesta popular. La fiesta popular consiste en que todo el mundo participa. Yo creo que un poco es la premisa de todas las fiestas populares, que toda la comunidad presente participe en la fiesta, que no sea solamente exclusivo. Bueno, y aquí vemos una representación de ello. Ahí ven ahí las sogas, ven las sogas que ellos van cogidos por la cintura y esa persona son los que lo dirigen, los que le gritan, y ellos en un momento determinado pues se echan al suelo, retozan, se echan paja, comen, en fin, al fin y al cabo representan animalitos pequeños. Bien, lo que pretendemos un poco también con esta conferencia, esta ponencia, es ofrecer recursos documentales, sonoros, visuales para los estudiantes, por si en algún momento pues les inspira el color azulete, el almagra con el que se tindaban antiguamente, los elementos del cencerro, etcétera, entre otras muchas cosas de las que estamos viendo esta mañana. Pasamos al segundo bloque, la literatura de tradición oral, donde vemos ese cuadro, ese esquema que hemos realizado, que aquí en la Huerta de Murcia y en la región de Murcia está repleto de nanas, cantos infantiles, los juegos, las fábulas, rezos, oraciones, los brindis, cuentos, romances, el trobo, las adivinanzas o los dichos, entre otras cosas. Rezos y oraciones. La oración o rezo es una súplica en rogativas públicas o una petición particular que incluye la conmemoración del santo o de la festividad del día. O sea, no hay que obviar que nosotros, al fin y al cabo, nuestra tradición viene plagada de la religión. O sea, tenemos muchas cosas alusivas a la religión cristiana. Entonces, cuando entrevista a una persona, lo primero que te dice, pues las oraciones, los rezos. No se va, por ejemplo, a decirte un brindis o a decirte una adivinanza, una poesía. Siempre, al final, como son personas mayores y tienen una manera de vida. Con lo cual encontramos muchos rezos relacionados a Santa Bárbara, cuando llueve, nos acordamos de Santa Bárbara, a San Antonio, a la Virgen del Carmen o a la Santa Cruz. Y luego hay otras cosas que enseñamos de generación en generación. Ahí tiene Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío no. Bien, nos trasladamos a la Navidad del año 52 y en Montaúdo, a las Lomas, graba Los Aurores de Montaúdo y antes de interpretar la salve, el hermano Juan Pedro recita una oración, un Padre Nuestro y una oración muy cortita dedicada a las ánimas benditas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dice, sea María, no diga el Señor, concibida todas las mujeres, antes de la fruta de tu vientre Jesús. Rebeca en paz, las ánimas lo reciban y el Señor se os conceda de parte de todos. Amén. Ahí queda. Hay que hacerse la idea de que iban realizándolo simplificado, ¿no? Porque iban rezando muchas veces.
Lo interesante de esto es oír el estornudo de los hermanos de la Aurora, porque como eran todos fumadores... Se estaba ahogando. Entonces, cuando oyen los brutos y tal, a las lomas tiene que parar muchas veces las grabaciones porque todos empiezan a estornudar y se ahogan. Y no se puede hacer absolutamente nada. Bien, seguimos. Pues, por ejemplo, rezos y oraciones relacionados con la rogativa. Ya sabemos que desde el siglo XV, siglo XVI aproximadamente, hasta nuestros días se siguen haciendo rogativas, y esta del año 1892 nos dice que mañana domingo a las 3:30 de la tarde será traída en rogativa nuestra excesa patrona, la Virgen de la Fuensanta. Manuel García Matos, que fue otro investigador que vino en los 60 aquí a Murcia, pues grabó una rogativa en Rincón de Seca. En esta parte traemos bastantes documentos sonoros, pero los más obvios no los hemos traído. Pero nos ha gustado mucho este brindis. Al fin y al cabo, conocemos pocos brindis porque se han perdido. Los brindis se vienen realizando en acontecimientos familiares y momentos de fiesta. Dentro de la literatura oral han pasado de generación en generación oraciones relacionadas con este momento ritual. Se verbalizaban a modo de agradecimiento por los licores que se iban a degustar y los momentos que estaban viviendo. Bien, pues vamos a escuchar un brindis. Muchas veces este elemento patrimonial ha desaparecido. Solemos decir, venga, vamos a echar un brindis por nosotros, vamos a echar el alboroque, esto, lo otro. Pero esa retahíla que se solía decir antes de los brindis antiguamente ha desaparecido. Escuchamos este brindis a María Meroño. Oh licor de los licores, comparado con la muerte, que lo que tienes de fino también tienes de valiente. Tú no respetas al rey, ni a los obispos, ni al papa, y el que se burla de ti, por maravilla se escapa. Bendito sea Noé, que crió tan buen sarmiento, que a uno hizo andar a gatas y a otro hizo andar a tientos. Y en lo que se marca la España, se ha sabido por muy cierto, que con estos licores se celebra el Santísimo Sacramento, y también los casamientos. Olé. Bueno, pues seguimos con las nanas. La nana canción de cuna, incluida dentro de la canción infantil, está formada por matices literarios y musicales. Este arcaico estilo de canto, documentado en toda la región de Murcia, se caracteriza por una línea melódica suave, manteniendo una sonoridad constante. Las canciones de cuna son interpretadas para dormir al niño. La nana está considerada como un género de tradición oral libre, repleto de improvisaciones, siendo adaptado al gusto del intérprete. Dentro de ella abundan los temas de invocación religiosa, como San Joaquín o San José, temas domésticos, desengaños y penas. Bien, aquí vemos un grabado de la Huerta de Murcia, año 28, publicado en La Verdad, con una copla a la nana, nanita nana, duérmete chiquitín, dentro de tu calcetín, que es de lana. Y vamos a escuchar una nana recogida en la actualidad, a Lola Cayuela, que es una chica joven, pero que a través de la interpretación de su madre ha conseguido que le transmita Lucerito de la mañana. Y vean qué bien canta. Duérmete, Lucerito de la mañana, pajaritos que cantan en la laguna, no despiertes al niño que está en la cuna. A la nana, a la nana, duérmete el lucerito de la mañana. Ahí queda. Bien, seguimos con la literatura de tradición oral y pasamos a los cuentos. Son muchos los cuentos que conocemos. Se trata de una narración breve, de ficción, de un suceso falso o de una pura invención. Se recrean historias fantásticas para dar rienda suelta a la imaginación. Pero los cuentos populares autóctonos que se han recogido en muchos casos se ha olvidado el final, dejando la narración sin sentido,
con lo cual vemos la importancia de conservar grabadas las narraciones orales de nuestros mayores. Escuchamos a María Luján con el cuento del ratón. ¿Recogido en dónde? Un ratón cayó a una olla de arrope y fue la hora de comer, y la madre le dio a su hijo un plato de arrope. Y el crío vio que eso no era normal y dijo: «Mamá, ¿el arrope tiene paticas?» «Sí, hijo mío, sí, calla y come». «Mamá, ¿el arrope tiene rabico?» «Sí, hijo mío, sí, calla y come». «Mamá, ¿el arrope tiene cabeza?» «Sí, tú come y calla». Y el crío así se comió el ratón. Realmente los cuentos que hemos encontrado así tradicionales son un poco, como decirlo, tontos, pero tienen mucha gracia. No son la Caperucita Roja y eso, sino los que pasan de... Y en este caso, este cuento se transcribió en la zona de los Martínez del Puerto. Y la mujer lo decía así. Bueno, pasamos a las canciones infantiles, que son muchas, las que conocemos y por todos conocidas. Bueno, canción infantil compuesta en verso, se canta, otras están hechas para poder incorporarle música. Existen muchos tipos de canciones infantiles que van aparejadas a juego o narran historias. Canciones infantiles de todo tipo, de corro, de palmas, de comba, de elástico, grupales, por edades. Y a esas canciones infantiles va relacionado los juegos, que es un ejercicio recreativo sometido a reglas. Se diferencian los juegos según el género o se hacen en grupo. Y hay de todo tipo, de corro, saltar la comba, jugar a la pelota, para viajar, canciones de nunca acabar. También se conocen mucho los refranes, hay personas que usan el refranero diariamente y a todas horas para, al fin y al cabo, afianzar los comentarios que dicen. Bueno, en nuestra vida empleamos mucho tipo de refranes, de lo que usamos inconscientemente. En el refranero popular encontramos refranes referidos al tiempo, sobre todo, a la cosecha, a las fiestas religiosas, a los modos de vida. Hoy San Andrés, faltan para la Pascua 3 semanas y días 3, y si cuentas bien, un mes. O este otro refrán que nos recita Joaquín García, que es de la Senda de Granada, de Guadalupe, dedicado a la venta. Lunes, garbana. Martes, mala gana. Miércoles, tormenta. Jueves, mala venta. Viernes, a pescar. Y por un día que queda, ¿quién va a trabajar? Ole. Importante lo que dice, el mercado de los jueves. Este romance se lo transmiten sus antepasados. Este señor ya tiene 80 y pico años, pero sus padres nacieron en el 19 y ya se lo contaban. La tradición del mercado que sigue presente. ¿Pasamos? Sí. Bueno, las adivinanzas, que ya casi se han perdido. En tiempo atrás era normal que se juntaran diversas generaciones en un mismo espacio para el divertimento de todos o para el aprendizaje de los más pequeños. En estos momentos se formulaban adivinanzas, enigmas o acertijos que se propone como pasatiempo. Es un juego de ingenio, nacen de la imaginación popular y han sido transmitidas oralmente. También se da el caso de los trabalenguas, como enrevesados juegos de palabras. En el campo me crié, prendida por verdes lazos. Al que llora por mí me está partiendo a pedazos. La cebolla. O esta otra adivinanza. En el campo me crié, prendida por verdes lazos. Aquel que llora por mí me está partiendo a pedazos. Ahí queda. Pasamos a los romances, que es una composición poética escrita en versos octosílabos. Encontramos varios tipos de romances como los de Ciego, que son un tipo de romance poético sobre un suceso o historia que cantaban o vendían los ciegos por la calle, los de santos o los históricos. Según una antigua denominación, los romances populares se referían a los hechos de personajes históricos, legendarios o tradicionales. El origen de los romances se vincula a los poemas épicos de la Edad Media, conocidos como cantares de gesta. Eran creaciones surgidas al calor de las luchas constantes durante la Reconquista, recitados por los juglares a modo de función noticiera para relatar las hazañas guerreras. Vamos a escuchar el romance de las tres cautivas, que es uno de esos romances incluidos dentro del género de romances históricos. A la verde verde, a la verde oliva, donde cautivaron a las tres cautivas. El pícaro moro que las cautivó, a la reina mora se las entregó. ¿Cómo se llamaban esas tres cautivas? La mayor Constanza, la menor Lucía, y a la más pequeña llaman Rosalía. ¿Qué oficio daremos a las tres cautivas? Constanza amasaba, Lucía cernía,
y la más pequeña agua les traía. Fue un día por agua a la fuente fría. Se encontró un anciano que de ella bebía. ¿Qué hace ahí, buen viejo, en la fuente fría? Estoy aguardando a mis 3 cautivas. Padre, usted es mi padre y yo soy su hija. Voy a darles partes a mis hermanitas. Ya sabes, Constanza, ya sabes, Lucía, cómo he visto a padre en la fuente fría. Constanza lloraba, Lucía gemía y la más pequeña así les decía: no llores, Constanza, no llores, Lucía, que viniendo el moro nos libertaría. La pícara mora que las escuchó abrió una mazmorra y allí las metió. Cuando vino el moro, de allí las sacó y a su pobre padre se las entregó. Ahí queda. Bueno, pues los romances históricos, que son los que al fin y al cabo están recogidos en la literatura que conocemos. Esos romances históricos de la Reconquista luego pasaron al siglo XVI, donde escritores cultos como Lope de Vega o Quevedo escribían romances aposta. Y lo más importante para la tradición de Murcia, referido a los romances, son romances de ciego. En Murcia había una hermandad, que era la Hermandad de la Presentación, esa hermandad tenía convocatoria en la iglesia de San Pedro. Entonces ahí todos los invidentes iban y tenían la potestad de poder vender romances de ciego, que la llaman así. Aquí los podemos ver. Al fin y al cabo eran coplillas impresas, y vendiendo esas coplillas, y ellos las cantaban ya usando guitarra o usando otro instrumento, las cantaban y las vendían. Estas coplillas que compraban la gente, lo que hacían era aprendérselas de memoria y las recitaban. Con lo cual, cuando hacemos entrevistas de campo, trabajos de campo a personas, lo que nos hacen es recitar los romances de ciego que se compraban en el siglo XIX y en el siglo XX. Aquí, por ejemplo, en la Huerta de Murcia desaparece hace ya bastante tiempo esta tradición, pero hay pueblos como Cañada de la Cruz en Moratalla, que gente que tiene 70 años, en su infancia perfectamente hace 60 años, recordaba la llegada de los ciegos. Vamos a escuchar un romance de Viernes Santo grabado en la localidad de Espinardo, que se solía cantar esa mañana en torno a las fábricas de la seda de Puerta de Castilla. Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo en la mañana, camina la Virgen pura, camina la Virgen pura por su divina compañía. En el lado derecho lleva un cáliz de oro y plata, va recogiendo la sangre, va recogiendo la sangre que Jesucristo derrama. Esta señora, por ejemplo, llevaba sin cantar esto pues en torno a unos 70 años. Y cuando fuimos a entrevistarla, pues de repente empezamos a preguntar, y como una cosa de nada de importancia, pues antes de irnos nos recitó este romance de gran importancia para nosotros, y que nos ha valido para seguir con la línea investigadora, con los romances pues, relacionados con el tiempo de la Semana Santa y sobre todo con la Huerta de Murcia. Bueno, pasamos al trobo. Tenemos tres tipos de trobo, 3 tipos de composición métrica: la cuarteta, la quintilla y la cima espinela. Cuarteta 4 versos con rima consonante, quintilla 5 versos con rima consonante, y la cima espinela, que son 10 versos octosílabos de rima consonante, y se llama así, que esto me parece muy interesante, por su creador, que fue Vicente Gómez Martínez Espinel, que fue escritor y músico español del Siglo de Oro. Y por eso se llama, cuando dice vamos a cantar una cima espinela, y es por este autor. ¿Has visto que jovencico salgo en la foto? Exactamente. El trobo todavía sigue vivo en la Huerta de Murcia, sobre todo por las personas que se dedican a ello o que lo cultivan, y por las escuelas de trobo que se han impartido en los centros culturales. Y el trobo sigue vivo y con nuevas generaciones. Algunos troveros del siglo XX, como fueron el tío David Castejón, por ejemplo, de Santomera, el Repuntín, el Patiñero, y nuevos troveros de la década del siglo XX como Cardoso Padre e Hijo, el Floristero, Emilio del Carmelo, etc. Bien, ahora recogemos lo que son
un auto sacramental, que es el auto de los Reyes Magos o de pastores. Es un teatro popular, que la gente se junta para hacerlo. Y en la Huerta de Murcia tiene gran peso, porque son muchas las pedanías que siguen haciéndolo, se juntan las personas y incluso los papeles pasan de madre a hija. O sea, conocemos, por ejemplo, en Guadalupe, que la Virgen lo hacía su abuela, su madre, y ahora lo hace la nieta, en este caso. Y al fin y al cabo una representación bíblica. Es como lo que hacen ellos, representar un Belén. Belén, una manera de contar al pueblo pues la historia de la religión, de la presentación el nacimiento del niño y una cosa muy interesante, que todos estos autos que se representan, los libretos, tienen origen de un libreto encontrado en Málaga que se llama La infancia de Jesucristo, fechado en 1784, y que lo compuso Fernández y Ávila. Y a raíz de esta creación en el siglo XVIII pues se fue propagando por todas las pedanías de la Huerta de Murcia, el campo de Murcia, y como bien indica María, pues desde el siglo XVIII hasta nuestros días se viene representando el auto de los Reyes Magos. Puedes citar algunos pueblos: Patiños, Churra, La Alberca, Puente Tocino, Guadalupe, Lañora, Aljucer, y en tiempos pasados los de Eugenio aquí en Zarandona. Aquí, por ejemplo, vemos el papel de la estrella, que es uno de los papeles más recurrentes, donde va pasando de generación en generación. Y, por ejemplo, Amador de los Ríos, en 1889, hablaba de este personaje. En Zarandona se recoge un libro, La fiesta vulgarizada del auto de los Reyes Magos en el siglo XIX. Esta obra está en el Archivo Municipal de Murcia, en el cual aparece una serie de actores que en la actualidad pues casi han desaparecido. Es un documento que está, entre comillas, olvidado, y creemos que es de gran importancia porque, entre otras cosas, aparece acompañamientos musicales. Antiguamente pues casi todos los autos de Reyes Magos tenían música en vivo, y este documento nos lo vuelve a corroborar. De hecho, la importancia de este documento es que en todas las pedanías lo que hace es representar la obra de Fernández y Ávila, que viene de Madrid y de Málaga. Pero en este caso lo que tenemos es un libro que hizo un impresor y mercader de libros, Francisco Benedito, que tenía su librería en la calle Platería, y hizo este libro, La fiesta de los Reyes vulgarizada en Zarandona. A diferencia de los otros autos que sale como pastores de la huerta, Giuseppe y Rebeca, en Zarandona sale Tocino. El personaje se llama Tocino gracioso. Sale vestido entre árboles. O sea, al fin y al cabo es el personaje de la risa. Bien, Giuseppe y Rebeca son los personajes huertanos a los murcianos, pero el origen de estos Giuseppe y Rebeca son unos pastores. Recordamos que la obra se hace en Málaga, y allí, en vez de ser huertanos, son pastores de la sierra. Y aquí en Murcia se transforma en Giuseppe y Rebeca. Y vamos a escuchar un pequeño fragmento. Ahora que estamos solos, sin que nos oigan las viejas, que murmuran cuando pasa al pie de la chimenea. Quisiera que me contaras, para que yo lo sabiera, ¿a qué fin vino la aldea anteayer el centurión con su compañía entera? Eso a mí no me lo pregunte. Que te lo diga mi primo José el del Rincón. Pues en las casas se soplaban y a las caseras llamaban, haciendo las 1000 preguntas sin que nadie las oyera. Giuseppe, ¿qué nos vendrá? Nunca vendrá cosa buena. Ya resollará algún día. Bien, pues ahí vemos el personaje de Giuseppe y Rebeca. Los cantos de trabajo es otra parte muy importante de la tradición oral, ya desaparecidos por completo en la huerta y en el campo, casi ya están en desuso. Cantos cuando se estaba trillando, cuando se estaba segando, cantos de la hoja, cuando se estaba recogiendo la hoja de la morera para los gusanos de la seda, de vacas, o los últimos que hemos localizado en unos documentos de los años 40, cuando se estaba cerniendo la harina, pues cada 10-12 días cuando se elaboraba el pan. Vamos a escuchar un pequeño canto de trilla interpretado por el Patinero en los años 80. Ya a la orilla, que al medio,
Mulica, Mulica, ale vamos. Bien, vemos aquí este grabado de Luis Garay del año 1923, donde representa todo lo relacionado con la trilla. El canto de los mayos en la Huerta de Murcia, ya saben ustedes que se interpreta en la actualidad la noche del 30 de abril, se ha relacionado con el canto de la Cruz de Mayo también, pero noticias como esta de 1888 ya nos dicen que en la Huerta de Murcia ya estaba desaparecido este canto. Lo que sí está vivo también es todo lo relacionado con las cruces, que el día 3 de mayo en la mañana se instalan, y aquí estamos viendo a Pepe Pina, un señor de la Albatalía, que desde su infancia hace la Cruz de Mayo el día 3. Las romerías siguen vivas en toda España. Aquí tenemos diversas romerías de gran importancia, como puede ser la Esperanza en Calasparra, como puede ser la Rogativa en Moratalla, y si nos venimos a nuestro territorio, pues como bien saben, la Fuensanta. Romerías en las que aparecen elementos rituales como los que estamos viendo. Por ejemplo, en esta primera fotografía, los esvotos, fotografías familiares, piernecicas o piernas realizadas en cera. Cuando se casaba, alguien traía los zapatos de novia o traía el traje de novia, dinero, ofrendas, dádivas, etc. La gastronomía y luego el tema de la cuadrilla. Un documento que recogimos el año pasado cuando la Virgen de la Fuensanta llega a su santuario y que estaba con mi amigo Gaby aquel día. Vamos a escucharla y vamos a escuchar los vivas de la gente y la alegría que tiene. Bien, y ya el último grupo que estamos acabando, los grupos para el ritual festivo, donde aquí en la pedanía de Zarandona pues hemos tenido los auroros, que el año pasado se realizó un trabajo muy interesante. Recordamos hombres y en la actualidad también mujeres que van rezando, cantando a lo largo de todo el año, acompañados de la campana, del farol y del estandarte, según a la hermandad a la que pertenecen. Se disponen en 2 semicírculos con diversas voces, normalmente 2-3 voces según la capacidad que tiene la campana para interpretar estos sonidos, y vamos a escuchar una salve en la puerta de la iglesia de Rincón de Seca, la noche del 18 de marzo, que es cuando ellos empiezan el ciclo de pasión, acompañados de unos buñuelos y una copica de anís. Bien, seguimos y hablamos un poquito de los sauros de Zarandona, donde las pocas noticias que hemos encontrado nos hablan que es una de las campanas más antiguas de la huerta, su advocación era el rosario, en la actualidad ha desaparecido la hermandad. Importante porque hemos encontrado noticias que actuó ante la reina Isabel II en 1862 en Torre del Romo, donde se hizo una barraca, se le regaló un vestido a la reina Isabel II, la gente participó y los auroros de Zarandona fueron para allá, y la campana estaba formada por unas 12 personas. Aquí vemos esta fotografía de los años 70, donde se ven con instrumentos musicales, por lo tanto nos dice que estamos en el ciclo de la Navidad interpretando el aguilando. Algunos hermanos de esta hermandad, pues como José García, el tío Guerrero, el tío Nene, Pepe el Gordo, que tocaba el violín, el Palmeras, etcétera, diversos hermanos.
Tenían aproximadamente, según una entrevista del año 75, unas 26 salves en su repertorio, como la salve del reloj, la salve del Carmen o el Aguilando. Participaban en despiertas como estas que hemos estado comentando, participaban en diversos eventos a lo largo de todo el año, en campañas de recogida de alimentos, se puso muy de moda en los años 50 y 60. Aquí vemos estas fotografías donde iban a la ciudad a participar en tiempo de Navidad. Bajaban a la ciudad de Murcia a cantar siempre, como esta noticia del año 74. Esta mañana, en la misa de 12, los auroros de la campana de Zarandona cantarán los típicos villancicos de nuestra huerta y también el canto a la oración del Niño Jesús al final del Santo Sacrificio, en el año 56. Y ya por último, las cuadrillas de música que todos ustedes conocen, cuadrillas de música que están formadas por hombres y mujeres que van tocando su repertorio que hablábamos al principio, de jotas, malagueñas, seguidillas en todos sus aspectos, van acompañadas de las postizas para el baile. Cuadrillas de música que tienen un calendario festivo anual, desde la Navidad, con todos los rituales de misas de gozo, misas de gallo, festividad de los Santos Reyes, San Antón, la Candelaria, romerías, fiestas, etcétera. Las bandas de música presentes en nuestras sociedades del siglo XIX participan en procesiones, romerías, fiestas, entierros, etcétera. Y vamos a escuchar la charamita. La charamita deriva de la palabra chirimía o dulceina. Por ejemplo, la dulceina en la huerta ya ha desaparecido, pero antes era común que todas las dianas floreadas pues se anunciaran con la dulceina. Y en Guadalupe, por ejemplo, la charamita ha derivado en que 4 o 5 músicos del pueblo van toda la madrugada tocando por las calles, la gente la acompaña y acaban comiendo pan caliente con aceite y sal en las panaderías del pueblo. Por lo tanto, nos ubicamos a eso de las 5 de la mañana de una noche de verano en Guadalupe. ¿Perdón? Una fotografía del año 20 de la antigua banda de música de Guadalupe. Bandas como las que participaban aquí en la pedanía de Zarandona en el año 13, las fiestas de San Félix Cantalicio, donde la banda de Cabezo de Torres, vecina, pues venía a participar en la procesión. Y ya para acabar, pues sonidos cotidianos desaparecidos después de haber estado hablando. Pues el aguador, el sonido de los ciegos, los cantores de romances, cantos de trabajo, el sonido del boyero, no sé si lo recuerdan, los que somos jóvenes todavía nos acordamos cuando los miércoles llegaba el boyero con la corneta y le comprábamos la mona con crema, el viático, la cencerrada, la caracola, el toque de difuntos de niños y las coplas de caridad. Bibliografía recomendada, pues el libro que hemos editado, entre otras muchas publicaciones, por supuesto, el blog Murcia Etnográfica y darles las gracias por su asistencia. Bueno, muchísimas gracias, Tomás García, María Luján. La verdad es que cuando se está a gusto y están escuchando cosas tan interesantes, el tiempo pasa volando. Nos hemos pasado un poquitín del tiempo, pero si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, aprovechando que los tenemos aquí y que tengo yo el micro en la mano, ¿eh? ¿Hay alguien que quiera aclarar algo? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta tarde os recordamos que a partir de las 4:30 estará el equipo de Onda Nave. Ah, vale, Verónica. Bueno, pues termino la cuña publicitaria para esta tarde. A partir de las 4:30 el equipo de Onda Nave, que ya están por allí detrás, van a hacer un taller teórico y práctico de radioteatro. Así que nos vamos a comer y volvemos después frescos. Pero ahora vamos a darle el turno a Verónica. A ver, muchísimas gracias por la presentación que habéis hecho, porque además, no sé si creo que todos nos damos cuenta, ¿no?, que hacer una presentación ex profeso para esto, donde hacéis una selección, me parece un regalo. Y mi pregunta es bastante delicada, ¿vale? En el sentido, yo me doy cuenta, os voy a decir, me parece muy delicado porque yo me pregunto, hay muchas cuestiones vinculadas a la tradición que creo que absolutamente deberíamos conservar, pero tengo mis dudas respecto, por ejemplo, a la vinculación clara que se hace siempre a la religión, porque pienso, ¿cómo vamos a recuperarlo? Parece que si quitamos la parte de religión pierde completamente el sentido. Y también soy consciente de que cada vez hay una mezcla de culturas más rica y entiendo que es muy difícil encontrar un punto de unión, ¿no?, que convenga a todos.
Por eso ya vais viendo que es delicado. Mi pregunta va en relación a las letras, por ejemplo, de todas estas canciones, que algunas son de trabajo, otras no, y muchas veces tienen un corte de género muy marcado. A mí, claro, yo también, desde mi postura feminista, muchas de ellas me suponen problemas. Problemas, sí, porque creo que continuar cantando esas canciones es una manera de ir infiltrando un mensaje con el que creo que ya, diría, casi toda la sociedad no está de acuerdo, por decirlo así, ¿no? Entonces, mi pregunta va en este sentido. ¿Hay algún proyecto donde se estén revisando las letras para intentar, sin dañar excesivamente esa tradición, hacer pequeños cambios que se ajusten un poco a la realidad de hoy? Por ejemplo, hay mujeres que cantan en cuadrillas, en grupos, y son creadoras de versos al momento, son improvisadoras. Y, por supuesto, todas sus letras, al igual que de muchos hombres, no tienen nada que ver con el tema este del género que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, Ana Isabel Poncejea, que ha ganado la beca del Patiñero, ella, en sus trabajos, para que se quede bien claro lo que estaba comentando, dice todas esas letras groseras, entre comillas, para que la gente se dé cuenta de que eso, bueno, a lo mejor se puede hacer un día de fiesta en un sitio particular, pero no ya el público no, porque están muchas veces descontextualizadas las letras, ¿no? Y Mujeres con Raíz, por ejemplo, también está trabajando todo ese tema y, en definitiva, bueno, es un tema delicado y la religión, pues bueno, pues siempre está presente. Es decir, siempre está presente no, porque, por ejemplo, cuando uno está cantando un aguilando dentro de una iglesia, pues tiene que referirse a lo que el cura va dictando en la Eucaristía, ¿no? Pero cuando uno está en la calle, el aguilando se transforma en aguilando de fiesta y la religión, por ejemplo, desaparece. Pues ocurre igual con todo este tipo de canciones, ¿no? Canciones que muchas veces, o sea, no es que se hayan recuperado, pero intentamos pues que no se transmitan tampoco, porque son letras que se hicieron en su día por hombres y están descontextualizadas, en definitiva, creo yo, vamos. Entonces, gente que esté trabajando, pues Ana Isabel Poncejea, por ejemplo, está tratando este tema, Mujeres con Raíz también, y por supuesto, pues hay otra gente que trabaja todos estos temas. De hecho, yo he notado una evolución, o sea, una evolución. Hay gente que sigue cantando las mismas coplas, las mismas de siempre, las que se saben 4 y dicen, la van repitiendo continuamente, y luego ha habido una evolución. Yo creo que vosotros todos lo hemos escuchado en 10 años. Ha habido una evolución a la hora de cantar las coplas y la manera de referirse. Incluso después de este trabajo, porque cuando se hizo el trabajo de los sonidos, salieron las coplas de tradición y eran todas coplas cantadas por mujeres. Y entonces eran todos temas de lo que normales, por decirlo así. Coplas de amor, casi todas, o de desamor, ¿no? O hay una copla por ahí que, o sea, al fin y al cabo es defensa de la mujer, o sea, no era el ataque, que siempre es lo que estamos, o sea, al fin y al cabo lo que hace gracia son contra la mujer, yo qué sé, siempre, y luego son palabras que no se deben de usar, pero ha habido una evolución en casi todos los grupos, en los grupos rituales. Y luego el tema de religión, un tema un poco delicado. Y luego incluso crea rechazo, porque cuando haces trabajo de campo son personas mayores, personas que han vivido en la religión, que siguen, entonces se pierde gran parte del patrimonio por ese lado. Y claro, nosotros somos sensibles, hemos tenido problemas diciendo, es que todo lo que presentáis es religioso. Y claro, dice, vale, este proyecto no puede seguir adelante porque la sociedad no demanda eso, por decirlo así. Pero, por ejemplo, yo creo que es bueno recopilar todo el tema religioso, las hermandades, hasta dónde hemos llegado. Hemos pasado los mayos, en un momento hemos pasado los mayos porque veíamos que no teníamos grabación sonora, no habíamos tenido grabación sonora, pues no hemos tenido de todo, pero los mayos o el carnaval o todo eso son tradiciones de antes, tradición romana. El canto de los mayos era un canto a la mujer, dedicado fertilidad. a alabar los atributos de la mujer de una forma bonita, no grotesca. Y en el año 50 se cantaban a la Virgen. ¿Por qué? Por eso, porque hubo un cambio. De hecho, hay mayos, cuando tú los lees, hay mayos que te mezclan lo bonita que es, o sea, refiriendo a la doncella, te dice la doncella y en el siguiente párrafo te dice la Virgen y dices tú, ¡hostia, qué lío! Y, o sea, hay una mezcla por eso. Entonces, hay una evolución. Igual que ha habido una evolución hacia todo lo religioso, ahora hay una evolución
realmente que no haya ese problema de género, que no sea todo contra la mujer y en los últimos años la gente se está concienciando un poquito más de las cuadrillas sobre ese tema, ¿no? Sabes que cantar una copla bruta dedicada a la mujer, en contra de la mujer, ya no queda bien. No queda bien, ya porque te mal gusto. Te mira todo el mundo, te mira porque antes pues a lo mejor estaba la risa. un grupo de hombres y tal tocando, pero hoy día hay muchas mujeres cuadrilleras cada vez más y no queda bien que cante eso. A lo mejor si tú estás con tus amigos de fiesta en una casa y cantas, pues bueno, pues eso es otra cosa, pero en público ya cada vez se ve peor. Igual como se ve en la sociedad, también se está viendo, nosotros que estamos todos los días, lo estamos viendo en las cuadrillas sobre todo, de manera mucho más mínima, pero luego también la figura de la mujer ya ha cambiado bastante, los roles de la mujer ha cambiado, antes era raro ver un grupo de hombres, la Aurora, un grupo de hombres y una mujer. Como a mí me decían, a ti te dejan entrar en estos grupos pero porque vas con la cámara o vas con la grabadora. Me lo han dicho muchas veces, a ti te dejan entrar en estos sitios o en estas casas. Yo, por ejemplo, una vez fuimos a grabar, fuimos a recoger en el auto de Reyes Magos, normalmente la cuadrilla recoge a la niña que hace el inicio. Pues la cuadrilla recoge a la estrella, va a su casa, entonces ahí pues, le invitan a mona, a chocolate, lo que sea. Que yo entrara, le pareció rarísimo, ninguno de ellos no le gustaba, cerraron filas, yo entré, pero no me dejaban entrar a donde estaba el meollo, por decirlo así, y al final alguien me dijo, pasa, pero a mí no me dejaban entrar, o sea, estas cosas las vives, pero al fin y al cabo es cambio de mentalidades, son mentalidades. Y entonces en la tradición se ve mucho. Pero también te digo que se está cambiando. Ya no es raro. Muchos hombres y una mujer ya no es raro, ya no lo terminan raro. Los más mayores sí. Pero lo ven de otra manera. Ya participan las nietas, ya al fin y al cabo yo creo que hay una evolución. Y de hecho lo hemos visto. Hay una pequeña evolución, muy pequeña. Igual que está habiendo una evolución en la sociedad. Y luego hay otra cuestión que yo pensaba lanzarle a Paco Franco, que se nos ha ido. Quería comentar, y el otro día me acordé y lo comenté en clase. Me acordé que yo hace años pues me metí un poco con la obra de James Joyce de Finnegan's Wake. Y es una obra que está escrita más por la sonoridad que por el significado de las palabras. Yo cada vez que vengo aquí y me encuentro con María José, empiezan a salir palabras que, claro, yo tengo estas orejas en ese sentido vírgenes que no sé lo que significan, pero cuando lo oigo, lo que oigo es el sonido. Hoy he aprendido alboroque. Yo no había oído nunca alboroque y yo no sé si vosotros os dais cuenta de la sonoridad que tienen un montón de palabras que son propias de aquí. Y entonces, hoy estaba pensando esto y digo, jolín, es que debe haber alguien que trabaje de manera desvinculada un poco de los significados y jugando con los sonidos, porque tenéis un montón de palabras que son muy, si queréis, musicales, pero hay un gran potencial ahí, ¿no? Entonces, me he acordado de Paco Franco estaba pensando, le voy a lanzar el reto a ver si lo coge, ¿no? Pero creo que hay, bueno, yo en clase les comenté, hay un capítulo publicado, traducido al español, que es Ana Livia Plurabel. Y entonces es una pequeña escena y se ve este potencial, ¿no? Porque Joyce lo que hace es escribir, a veces es como argot, otras veces es como palabras con acento, de manera que tú lees el texto, no estás entendiendo cada una de las palabras y sin embargo el sonido que produce en ti la lectura te da una aproximación de lo que pasa. Y es muy bonito, ¿no? Está a medio camino entre el texto y la música, podríamos decir. Exacto. Creo que, bueno, con todas esas palabras propias de Murcia... Se puede trabajar, se puede hacer un trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por su asistencia.